En el implacable tablero de ajedrez que fue la industria del espectáculo en México en los años 70 y 80, donde la política, el sindicato y el cine se fundían en una sola masa de poder, surgió la tragedia más oscura, extensa y desgarradora, de la que se tenga registro en la dinastía Reynoso. Esta no es una simple disputa de dinero, es el colapso de un imperio moral y el nacimiento de un odio fratricida que ni la tumba ha logrado enfriar. David Reynoso, conocido en todos los rincones del país como el Mayor, no era solo un actor de presencia imponente y voz de trueno, era una institución andante, el hombre que, con un movimiento de cabeza decía quién trabajaba y quién moría artísticamente en la Asociación Nacional de Actores. Pero, a su sombra, alimentándose de un resentimiento que crecía con cada aplauso dirigido a su hermano mayor, se encontraba Eliseo Reynoso, mejor conocido como Bruno Rey. Dos hombres forjados en la misma cuna de Aguascalientes, compartiendo la misma genética de talento y ambición, que terminaron protagonizando el acto de traición más crudo, extenso y documentado de la farándula nacional. El detonante de esta guerra civil fue una cifra que en aquel entonces representaba una fortuna capaz de comprar conciencias, reinos y voluntades. 3 millones de pesos. Prepárate porque hoy vamos a abrir el expediente de David Reynoso. Intentó sellar con el peso de su autoridad sindical la historia de cómo un hombre de ley prefirió ver a su propio hermano pudriéndose en una celda fría antes que permitir que su honor financiero fuera vulnerado por su propia sangre. Sin más, comenzamos. Para entender la magnitud de esta traición que nos llevará más de media hora a desglosar, debemos retroceder a los años de consolidación absoluta de David Reynoso. Mientras el Mayor se convertía en una figura indispensable para el sistema político mexicano, codeándose con presidentes como Luis Echeverría y José López Portillo, Bruno Rey luchaba por encontrar su propio lugar, siempre marcado por la comparación inevitable y la sombra asfixiante de su hermano. David, en un gesto que mezclaba la soberbia de quien se siente intocable con una confianza ciega en su linaje, le entregó a Bruno las llaves de su tesorería personal, la administración de sus ranchos y el manejo de fondos vinculados a sus múltiples negocios. Fue el error más costoso de su vida. La investigación técnica y contable que hoy exhumamos revela que Bruno Rey no cometió un robo impulsivo por una necedad inmediata. Lo que operó fue una red de desvíos sistemáticos, meticulosos y quirúrgicos que duró casi una década. Hablamos de una ingeniería financiera artesanal, cheques firmados en la penumbra de las oficinas sindicales, facturas infladas por servicios de transporte y seguridad nunca prestados, y una cuenta secreta en el extranjero donde el patrimonio que David acumuló con décadas de trabajo rudo se desintegraba para financiar una vida de excesos, apuestas y malas inversiones que Bruno creía merecer por simple derecho del apellido. Cada peso que Bruno desviaba era un clavo más en el ataúd de su relación fraternal, una apuesta arriesgada donde creía que la jerarquía de David sería su escudo definitivo contra cualquier auditorio. El momento del descubrimiento fue un evento volcánico que sacudió los cimientos de Televisa, de los estudios Churubusco y de la política nacional. David Reynoso, un hombre obsesionado con la pulcritud de su imagen pública y la transparencia de sus cuentas personales, ordenó un peritaje externo tras notar inconsistencias menores en los fondos destinados a sus proyectos de previsión social. Los auditores, tras meses de rastreo de documentos, entregaron un informe que era una sentencia de muerte para la relación.
3 millones de pesos exactos habían desaparecido bajo la firma y autorización directa de Bruno Rey. La reacción de David no fue de la de un hermano herido que buscaba una explicación en la intimidad del hogar. Su reacción fue la de un verdugo que encuentra a su presa. David activó la máquina del Estado que tenía a su entera disposición. No hubo una reunión familiar en Aguascalientes para mediar el conflicto. David utilizó sus conexiones con la Procuraduría General de Justicia y con los jueces de más alto nivel para asegurar que la denuncia penal contra su hermano fuera procesada con una seña y una rapidez que pocos criminales de alta peligrosidad llegaban a enfrentar. El objetivo de David no era solo recuperar el dinero, era alquilar la dignidad de Bruno Rey y enviar un mensaje claro a todo el gremio actoral. Nadie, ni siquiera su propia sangre, estaba por encima de la ley del mayor. El arresto de Bruno Rey fue un espectáculo dantesco, orquestado minuciosamente por David, para que ocurriera en un lugar público, rodeado de colegas y prensa, marcando el inicio de un calvario legal donde David se encargó personalmente de bloquear cualquier intento de libertad bajo fianza. En las audiencias judiciales, el contraste era desgarrador. Un David Reynoso erguido, con su uniforme invisible de autoridad sindical, y un Bruno Rey, que se desmoronaba ante la evidencia técnica de los peritajes bancarios. El expediente narra cómo David se presentaba a los careos con una frialdad gélida, negándose a mirar a los ojos a su hermano mientras los abogados desglosaban cada cheque y cada firma falsa. La defensa de Bruno intentó argumentar que el dinero era parte de acuerdos verbales por servicios prestados a la carrera de David, pero la maquinaria del mayor era perfecta. Cada documento probaba el abuso de confianza. La sentencia fue un golpe mortal no solo para Bruno, sino para la unidad de la familia Reynoso, que se vio obligada a elegir bandos bajo la amenaza de David de retirarles cualquier apoyo si mostraban simpatía por el traidor. Dentro de los muros del penal, la estancia de Bruno Rey fue supervisada desde la distancia por el propio David, quien se aseguró de que no recibiera beneficios ni consideraciones especiales. Mientras David seguía recibiendo las llaves de ciudades y homenajes nacionales, su hermano enfrentaba la violencia y la humedad de una celda, marcado por el estigma de haber robado a la figura más respetada del medio. Esta guerra de desgaste duró años. Cabe mencionar que Bruno recuperó su libertad física. Se encontró con una cárcel social mucho peor. David había utilizado su poder en la ANDA para vetarlo de por vida de cualquier producción nacional. Fue una ejecución civil en toda regla. Bruno intentó volver a los escenarios, pero las puertas se cerraban antes de que pudiera pronunciar su nombre. La historia nos demuestra que, para hombres como David Reynoso, el honor, el orden y el dinero tenían un peso específico mucho mayor que el amor fraternal. Los 3 millones de pesos fueron recuperados en términos legales, pero el alma de la dinastía Reynoso se perdió para siempre, dejando un legado de amargura que aún hoy, décadas después, sigue siendo el recordatorio más brutal de que en el juego del poder y la traición, los enemigos más feroces siempre conocen los secretos más íntimos porque alguna vez durmieron bajo un mismo techo. Muchas gracias y hasta la próxima.